ver, para revisar cuál es el tema que tenemos para hoy. ¿Listo? El tema que tenemos para hoy se llama, André, ya está en Moodle, en tema, si quiere descargar la diapositiva. No, esa no es. ¿Dónde está? Se llama cálculo con curvas paramétricas. ¿Listo? Cálculo con curvas paramétricas. ¿Qué entiendo con cálculo con curvas paramétricas? Pues que voy a hacer un estudio de algunos temas de cálculo en ecuaciones paramétricas. ¿Listo? Entonces, el primer tema que vamos a mirar es, bueno, ¿y cómo encontramos las tangentes? ¿Cierto? Si nosotros tenemos la función de la forma y igual a f de x, sabemos que la tangente, la recta tangente se encuentra derivando, ¿cierto? A partir de la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto dado. Entonces simplemente derivamos, encontramos la pendiente y con la ecuación de la recta reemplazamos y de esa manera encontramos las tangentes a una curva. Repito, si la ecuación es de la forma y igual a f de x. ¿Listo? Bueno. ¿Y cómo será si son ecuaciones paramétricas? Entonces, si tenemos ecuaciones paramétricas, ¿qué podemos hacer nosotros? Sabemos que podemos quitar el parámetro. ¿Listo? Si podemos quitar el parámetro, entonces podemos escribir a y en función de ¿quién? De x. Entonces, si x es igual a f minúscula de t y y es igual a g minúscula de t, entonces simplemente reemplazamos o sustituimos a x y a g en la ecuación y igual a f mayúscula de x. ¿Listo? ¿Y qué nos queda? Nos queda y, que es igual a g de t, ¿dónde está? Acá. Igual a f mayúscula evaluada en x, pero x es f minúscula de t. Entonces nos queda g de t igual a f mayúscula de f minúscula de t. ¿Qué quiero? Quiero la derivada para poder encontrar, repito, tangentes a la curva. Entonces derivo a ¿quién? A g utilizando regla de la cadena. Observe que g depende de t, entonces aquí nos queda que g' es igual a ¿quién? ¿Por qué regla de la cadena? Porque yo veo aquí una función compuesta f mayúscula de f minúscula evaluada en t, entonces aplico regla de la cadena, que dice la regla de la cadena, que la derivada de una composición es la derivada de la función externa evaluada en la interna por la derivada de la interna. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Me queda f' o f mayúscula, la derivada de f mayúscula evaluada en f de t, pero f de t, ¿quién es? F de t es x. Entonces nos queda f mayúscula, o mejor, derivada de f mayúscula evaluada en x, por la derivada interna, que es la derivada de f minúscula evaluada en t. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es encontrar la derivada de y con respecto a x. O sea, encontrar la derivada de f mayúscula en función de ¿quién? De x. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que y' o la derivada de y con respecto a x es la pendiente de la recta tangente. Entonces, de esta ecuación despejamos a f' o la derivada mejor de f mayúscula y nos queda entonces que f' de x es igual a g' de t sobre f', pero f minúscula, de t. Repito, ¿quién es la derivada de f mayúscula en función de x? La derivada de f mayúscula en función de x es de y de x. ¿Listo? ¿Quién es g' de t? ¿Dónde está g?
E' de t es la derivada de y con respecto a quién? Con respecto a t. ¿Y quién es f' de t? Aquí está f minúscula. F' de t entonces es la derivada de x con respecto a quién? A t. Entonces, en ecuaciones paramétricas, ¿quién es y'? Y' o la derivada de y con respecto a x es la derivada de y con respecto a t sobre la derivada de x con respecto a t. ¿Listo? Recuerden que las diapositivas están en tema. ¿Alguna pregunta en casa? Entonces aquí hay unos ejemplos que vamos a realizar. En algunos nos van a pedir la derivada, en otros nos van a pedir la ecuación de la recta tangente. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los ejemplos. Encuentre la derivada de y con respecto a t, donde x es igual a t seno de t, y es igual a t cuadrado más t. El segundo es encuentre la ecuación de la recta tangente cuando t es igual a menos 1, si x es igual a t a la 4 más 1 y y es igual a t al cubo más t. Y el tercero es encuentre los puntos de la curva donde la recta tangente es horizontal y o vertical. Aquí me hizo falta vertical. ¿Listo? Y o vertical. O vertical, mejor quítenle la i, o vertical. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar el primer ejemplo. Entonces simplemente se encuentre la derivada de y con respecto a x. Entonces, ¿cuál es la derivada de y con respecto a x? La derivada de y con respecto a x, recuerden que es la derivada de y con respecto a t sobre la derivada de x con respecto a t. En este caso, x es igual a seno de t, no, t seno de t, ¿cierto? Y es igual
a t cuadrado más t. Entonces, ¿qué necesito? Necesito encontrar la derivada de x con respecto a t. Aquí hay un producto, entonces nos queda simplemente que la derivada de x con respecto a t es igual a la derivada de t, que es 1 por seno de t sin derivar, más t por la derivada del seno de t. ¿Cuál es la derivada del seno de t con respecto a t? Derivada de seno de t coseno de t. Y la derivada de y con respecto a t es la derivada de t cuadrado más t. ¿Cuál es la derivada de t cuadrado más t? 2t más 1. Y esta información simplemente la reemplazamos en la fórmula. Entonces la derivada de y con respecto a x es igual, repito, a la derivada de y con respecto a t, que es 2t más 1, sobre la derivada de x con respecto a t, que es seno de t, más t coseno de t. Y listo, hemos terminado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en casa? Si nos piden evaluada en un punto, pues simplemente reemplazamos el valor del parámetro y reemplazamos, ¿de acuerdo? Lo que entendí fue que se haría una fracción en la que arriba está la derivada de y abajo la de x, ¿sería algo así? Sí, señor. De y con respecto a t en el numerador y la derivada de x con respecto a t en el denominador. Ya sencillito. ¿Van a hacer otro de esos antes de pasar al otro ejemplo? Bueno. A ver, inventémoslo porque yo solo traje uno. Entonces, digamos que x es t al cubo más 2t cuadrado. ¿Y y quién es? No sé. Y es igual a 4t menos 2t cuadrado. ¿Sí? ¿Qué queremos? Queremos la derivada de y con respecto a x. La derivada de y con respecto a x es la derivada de y con respecto a t sobre la derivada de x con respecto a t. Entonces tengo que derivar a y en función de t. ¿Cuál es la derivada de y con respecto a t? 4 menos 4t, sí señora. ¿Y cuál es la derivada de x con respecto a t? 3t cuadrado más 4. Y simplemente reemplazamos esa información en el lugar indicado. Entonces nos queda 4 menos 4t sobre... Profe, el de x de t no sería 4t. 4t, sí señora, gracias. Más 4t.
Bueno. ¿Listo? Facilito, ¿cierto? Es muy fácil encontrar la derivada de y con respecto a quién. A x cuando estamos utilizando, repito, ecuaciones paramétricas. ¿Y eso viene de dónde? Pues simplemente de trabajar con la regla de la cadena, que es la que conocemos desde hace rato. Bueno. Bueno, ¿ahora qué queremos? Queremos encontrar la ecuación de la recta tangente. ¿Listo? Entonces, encuentre la ecuación de la recta tangente. ¿A quién? A la curva que está escrita en forma paramétrica como x igual a t a la 4 más 1 y y se define como ¿quién? Como t al cubo más t en t igual a menos 1. Repito, encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva que está descrita de manera paramétrica como x igual a t a la 4 más 1, y igual a t al cubo más t, en el punto donde t vale menos 1. Entonces, la ecuación de la recta tangente es igual a ¿quién? A y igual a la pendiente, que es ¿quién? Es la derivada de la función evaluada en el punto donde t vale menos 1. ¿Listo? ¿Por quién? Por x menos x1 más y1. ¿Quién es x1? X1 es la función x, o mejor x, evaluado ¿en dónde? En menos 1. Y y1 es y evaluado también en menos 1. Entonces, ¿qué necesito? Necesito la derivada de y con respecto a x, necesito evaluarla en menos 1, necesito saber quién es x de menos 1 y necesito saber quién es y de menos 1. ¿Listo? La curva en el punto. La curva en el punto. Aquí es donde estamos hallando la derivada. Con la derivada hallamos la pendiente de la tangente. Si no, lo que estábamos haciendo era encontrando imágenes. Sí, puntos. Eso es lo que hicimos en la clase anterior. Bueno, aquí sí es la derivada. Bueno, entonces empecemos. Empecemos porque necesitamos mucho. Recuerden que y' de menos 1 es la derivada de y con respecto a x en t igual a menos 1. Entonces, ¿quién es de y de x? De y de x ya lo hemos dicho. Es la derivada de y con respecto a t. ¿Sí? Sobre la derivada de x con respecto a t. Bueno. Ok. ¿Cuál es la derivada de y con respecto a t? Derivada de y con respecto a t. Miren a y. 3t cuadrado más 1. ¿De acuerdo en casa?
¿Y cuál es la derivada de x con respecto a t? 4t a la 3. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Ya el resto es dejarse llevar por la mano porque esto era lo que estaban haciendo el semestre pasado, ¿cierto? Ya en el segundo corte. Era encontrar la derivada, evaluar la derivada y reemplazarlo en la ecuación de la recta tangente. ¿Listo? Entonces, como la necesito evaluada en menos 1, entonces esto es 3 por menos 1 al cuadrado más 1 sobre 4 por menos 1 al cubo. ¿Cuánto me da eso? Menos 1. ¿De acuerdo en casa? Aquí sí. Bueno, listo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo la derivada de y en menos 1. ¿Listo? Me falta todavía x1 y y1. Esa es la pendiente de la recta tangente. Sí, señor. Hoy sí estamos encontrando la pendiente de la recta tangente. Y no solamente la pendiente de la recta tangente, sino aquí vamos a encontrar la ecuación. Bueno. Ok, me falta x de menos 1 y y de menos 1. Entonces, ¿quién es x? Olvidé quién es x. X es t a la 4 más 1. Eso quiere decir que x1, que recuerde que es x de menos 1, es igual a menos 1 a la 4 más 1, o sea, 2. ¿Y y quién es? Y es t al cubo más t. T al cubo más t. Entonces, y de 1 es, y sub 1, perdón, es y de menos 1, que es menos 1 al cubo, más menos 1. ¿Cuánto le dio? Menos 2. ¿Listo? Vamos a mirar. Entonces, ya tengo la derivada de menos 1. Ya tengo, Sebastián, a x1 y a y1. Entonces, ya simplemente tengo que reemplazar ¿en dónde? En la ecuación de la recta tangente. X es una variable y y también. Recuerde que es la ecuación de la recta. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente decimos que la ecuación de la recta tangente es ¿cuánto? Es la derivada en menos 1. ¿Me recuerdan cuánto nos dio, por favor? Menos 1 por x menos x1 me dio 2 y y1 me dio menos 2. Destruyan paréntesis y nos queda que la ecuación de la recta tangente es menos x. Menos 1 por menos 2 me da más 2 menos 2. O sea que la recta tangente es simplemente la identidad. ¿Y igual a quién? Y igual a menos x. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Señora. Señora.
Bueno, a solicitud de Saray, ¿qué hicimos? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente es la ecuación de cualquier recta. Y igual a m por x menos x1 más y1. Pero, ¿quién es la pendiente de la recta tangente? La pendiente de la recta tangente es la derivada de y con respecto a x evaluada en el punto de tangencia. Entonces necesitamos la derivada de y con respecto a x evaluado en el punto que nos dieron. Encuentro la derivada de y con respecto a x, que es la derivada de y con respecto a t sobre la derivada de x con respecto a t, y nos dio esto. Pero necesito evaluarla en el punto. Entonces, reemplazo a t por ¿cuánto? Por menos 1. ¿Listo? ¿Qué más necesito? Necesito el punto el punto xy cuando t vale menos 1. Entonces, en las ecuaciones paramétricas, reemplazo a quién? A t por menos 1 y encuentro el valor de x y el valor de y ya. Lo que hice fue reemplazar en la ecuación de la recta. La pendiente, repito, menos 1, x1 vale 2, y1 vale menos 2. Entonces llegamos a que la recta tangente es menos la identidad, y igual a menos x. ¿Listo? Bueno, ¿será que nos quedó bien? ¿Usted qué cree? ¿Sí? ¿Cómo es que hacemos para graficar curvas paramétricas? Ya me olvidó. Curva. Se volvió a ir el mouse. Sí. Al otro lado. Ya. ¿Dónde está? Ya, listo. Entonces con curva. Expresión, valor inicial, valor final. Entonces, x es t a la 4 más 1. Y es t al cubo más t. T al cubo más t. El parámetro es t. Valor inicial, démosle menos 2. Nos dicen es que queremos encontrar la pendiente en dónde, cuando t vale menos 1. Menos 2 está bien. Ay, ay, ay. Y el valor final démosle 2. Esa es la curva. Listo. Bueno. ¿Qué pasa cuando t vale menos 1? ¿No me la grafico? No me la grafico. ¿No tiene color quién? ¿La curva? ¿T igual a menos 1? No, no la graficó. Profe, para que funcione el deslizador tiene que colocarlo antes de expresar. Ya. Listo. Entonces pongamos el punto. Cuando x vale ¿qué? Cuando t vale menos 1, x vale 2 y y vale menos 2. Perfecto, mírelo, ahí está. ¿Listo? Y encontramos la ecuación de la recta tangente. Entonces, recta tangente a la curva que pasa por el punto menos 2, 2. ¿Y nos dio cuánto? Y igual a menos x. ¿Listo? Perfecto, nos quedó bien. Bueno. Mientras yo voy a cambiar baterías para que sus compañeros nos escuchen. Ya. Van entonces a mirar el otro. ¿Cuál es el otro? El otro es encuentre, señor. ¿Es del mismo estilo? Con la derivada también. Encuentre los puntos. Ahora no es encuentre la recta tangente, sino encuentre los puntos
donde la recta es horizontal. ¿Listo? Con mucho cuidado. Encuentre los puntos. Encuentre los puntos XY, sobra decirlo, XY, donde la tangente es horizontal. Hagámoslo primero con la horizontal y después miramos con la vertical. ¿Quién es X? X es 10 menos t al cuadrado. Gracias, Pedro. Y Y T al cubo menos 12t. menos 12t. Listo, gracias. 10 menos t al cuadrado, sí. Pues entonces nos estamos muriendo en sonido, entonces ya regreso. Fuerza. Si la recta tangente es horizontal, ¿cómo es la pendiente? 0. ¿Y cuál es la pendiente de la tangente? Exacto. Si la recta tangente es horizontal, entonces su pendiente es 0. Por un lado. Por otro lado, la pendiente de la tangente es igual a la derivada de y con respecto a x.
Eso quiere decir que la derivada de y con respecto a x tiene que ser 0. ¿Cuál es la derivada de y con respecto a x? La derivada de y con respecto a x es la derivada de y con respecto a t. ¿Cuál es la derivada de y con respecto a t? 3t cuadrado menos 12. Y eso lo tengo que dividir entre la derivada de x con respecto a t. ¿Cuál es la derivada de x con respecto a t? ¿Cuánto? Menos 2t. ¿Listo? Nuevamente, como la recta tangente es horizontal, entonces la derivada tiene que ser 0. Y para que la derivada sea 0, entonces, ¿qué debe pasar? Pues que el numerador sea 0. ¿Cierto? Cuando una fracción es 0, una fracción es 0, cuando el numerador es 0. Por supuesto, el denominador debe ser diferente de 0. Y de ahí despejan entonces ustedes a t. ¿Cuánto nos da t? Más o menos 2. Recuerden que deben sacar raíz cuadrada para despejar a t. Al sacar raíz cuadrada, me da 2 valores. Más o menos t. Más o menos 2. ¿Terminé? ¿Por qué no? Exacto, profesora, no es el parámetro, son los puntos. ¿Listo? Sí, señora. Debemos reemplazar cuánto vale x, cuánto vale y. Entonces, si t vale, señora. Los dos. Sí. Entonces, señora. Entonces, ¿quién es x? 10 menos t cuadrado. ¿Y y? ¿Menos 2 qué? 12t. 12t. Listo. Entonces usted dice, bueno, ¿qué pasa si t vale 2? ¿Listo? Si t vale 2, se tiene un punto. Entonces es x igual a ¿cuánto? A 10 menos 2 al cuadrado, que eso le dio ¿cuánto? 6. Y y es igual a 2 al cubo menos 12 por 2, que eso le dio negativo, menos 16. Entonces, para t igual a 2, obtiene ¿qué punto? Obtiene el punto 6, menos 16. ¿Sí? Y para t igual a menos 2, pues hace el mismo procedimiento. Entonces, t igual a menos 2, x va a ser igual a ¿cuánto? A 10 menos 2 al cuadrado. Y eso le dio 6 también. Y y le dio menos 2 al cubo, menos 12 por menos 2, que es ¿cuánto? Hay un menos que antepone al 12. Hay un menos que antepone al 12. Esto nos da positivo. 16. Entonces los puntos que estábamos buscando son 6, 6,16 y 6, menos 16.
¿Alguna pregunta en casa? En GeoGebra sí aparece que por decirlo así, las puntas están en esos Ajá. puntos. ¿Son punta o son máximos? Perdón. Sí, máximos. Bueno, pues como la forma es rara, no sé si también se diría máximo, por eso no está seguro. Porque si quiere comparta pantalla, Andrés, y nos muestra. Porque si hay puntas, entonces lo más probable es que la derivada no, o mejor dicho, si hay puntas, la derivada no existe. ¿Sí? Si hay una punta, la derivada sería vertical. Sí, mire, no hay punta. Ujú. Exacto, el punto más alto y el punto más bajito. Sí, que son donde la recta tangente es horizontal. 6 y qué? 6, 16 y 6 menos 16. Si quieres puedes hacer lo mismo que hicimos ahorita, ubicar el punto y trazar la recta tangente. Es que no estoy en la clásica, por eso no se puede. Escribe no, yo tampoco sé cuál es esa, la calculadora gráfica. O sea, me toma el pelo. Listo. Ah, bueno, ya cambió. V. ¿Era t al cuadrado? 10 menos t cuadrado, sí, señor. 10 menos t cuadrado. Y la otra, me olvidó. T a la 3 menos 12t. Parámetro t y le damos un valor. Listo. Y ubica el punto 6, 6,16 y 6, menos 16. Perfecto, ahí están en la curva. Ujú. Lo que dijo Andrés, el punto más alto y el punto más bajito, el máximo y el mínimo. Relativos, por supuesto. Toque la Claro. curva, toque ¿La, la cu- curva y no le pasa. Señor, la curva? sí, toque eso, ahora sí. Mire, ya. La ecuación de la recta es y igual a 16 y la otra va a ser y igual a menos 16. ¿Listo? Listo. Andrés, ¿podemos abusar de su confianza? Señora, Mira a ver si puede encontrar la intersección, ahí donde se corta la curva. Punto de intersección con punto de me- intersección. menos 2,0. Menos 2,0. Entonces encuentre la recta tangente en ese punto. Menos 2,0. Está en la misma recta, pero en la misma curva. No, ahí ya hubo un error. Mire la que quedó inclinada. Quedó inclinada. Toca revisarla. Gracias, Andrés. Sí, señora. Permiso, voy a compartir pantalla. Vamos a encontrar el punto donde la recta tangente es vertical. Con la misma función. ¿Listo?
Otra vez se fue para allá. Ya. Ay, señor. Entonces, repito, vamos a encontrar los puntos donde la recta tangente es vertical. ¿Listo? No hay que devolvernos mucho, solo hay que mirar la derivada. ¿Cuánto nos dio la derivada de y con respecto a x? 3t al cuadrado menos 12 sobre menos 2t. ¿Listo? Entonces, si la recta tangente es vertical, la pendiente no existe, no está definida. ¿Listo? O sea que el denominador tiene que ser. Exacto, no existe. Es decir, la derivada de y con respecto a x no existe. ¿Y cuándo no existe? Cuando el denominador es 0. Eso quiere decir que menos 2t tiene que ser igual a 0 para que no exista la derivada. Es decir, cuando t vale 0. Nos devolvemos a mirar a quién. A x. X es igual a 10 menos t cuadrado. Y y es igual a t al cubo menos 12t. Entonces, si t vale 0, x es igual a 0. No, x es igual a 10. Y y es 0 cuando t vale 0. Es decir, que el punto que estábamos buscando era el punto 10,0. El punto de corte en el eje Y. En el eje X. En el eje X. Entonces no eran, recuerde que la gráfica hace algo así. Entonces en el punto donde X es igual a 10, porque es en el eje X, es que la recta es horizontal. Perdón, vertical. ¿Listo? ¿Lo puedes comprobar, Andrés, por favor? Envié la imagen al chat. Andrés va volando. Bien, Andrés. Mírela, ahí ya no la había mandado. ¿Listo? Y efectivamente, miren la recta tangente, no sé si la alcanza a ver, Carol. La recta tangente es x igual a ¿quién? X igual a 10. Bien, listo. Uy. Bueno. Y apenas vamos en la primera diapositiva. Listo. ¿Eso es qué? Eso es la derivada. Recuerden que con la primera derivada encontramos la ecuación de la recta tangente o encontramos la pendiente de la recta tangente o encontramos los puntos donde la pendiente es horizontal, vertical, donde la pendiente es 1, donde la pendiente es menos 1. ¿Listo? Donde la tangente, perdón, tiene pendiente 1, menos 1. Sí, está bien. La segunda derivada. Bueno, ¿qué información nos da la segunda derivada acerca del comportamiento de la función? No, el área me la da la integral.
¿Qué información me da la segunda derivada? La primera derivada también me da información sobre el crecimiento y decrecimiento de la función, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿dónde estamos? No, este no. ¿Dónde está la derivada? Aquí, aquí, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué significa que la derivada de y con respecto a x me dé menos 1? Decreciente, sí señora. Cuando t vale menos 1, la curva es decreciente. Y si es positiva la derivada, la curva es creciente. Entonces, con la primera derivada también podemos obtener información acerca del crecimiento y decrecimiento de la curva paramétrica. ¿Listo? Ahora, ¿qué información nos da la segunda derivada? Los puntos críticos. No. Los puntos críticos se obtienen con la primera derivada. Los puntos de inflexión con la segunda derivada. ¿Listo? ¿Y qué son los puntos de inflexión? Los puntos de inflexión es donde hay cambio en la concavidad. Entonces, la segunda derivada me da informaciones acerca de la concavidad de la ¿qué? De la curva. Si es positiva, la curva es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, la curva es cóncava hacia abajo. ¿Listo? Entonces me dice, si usted quiere encontrar la segunda derivada de y con respecto a x, pues lo único que tiene que hacer es derivar la primera derivada. ¿Listo? Entonces deriva con respecto a x a de y de x. ¿Y eso le va a dar qué? Eso le va a dar la derivada con respecto a t de y de x sobre la derivada de x con respecto a t. ¿Listo? Entonces, ojo, observen cuál es la forma que tiene la segunda derivada. La segunda derivada es la derivada con respecto a t de la derivada de y con respecto a x sobre la derivada de x con respecto a t. ¿Eso de dónde sale? También de la regla de la cadena. Muy bien. ¿Cómo? Es la derivada de t, la derivada con respecto a t de la primera derivada sobre la derivada de x con respecto a quién? A t. Bueno. Bueno, aquí nos dan un ejemplo, nos dicen encuentre la derivada de y con respecto a x, la segunda derivada de y con respecto a x, y nos preguntan para qué valores la curva es cóncava hacia arriba. Entonces, x, ¿quién es? 4 más t cuadrado. X es igual a 4 más t cuadrado. Y es t cuadrado Más t al cubo. más t al cubo. Listo. Entonces, la primera derivada, se me olvidó. ¿Quién es la primera derivada?
Es la primera derivada. Derivada de y sobre derivada La derivada de y con respecto a t. sobre la derivada de x. Eso, muy bien. Sobre la derivada de x también con respecto a t. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Dos t más 3t al cuadrado sobre 2t. Voy. ¿Cuánto? 2t más 3t cuadrado sobre 2t. Como pienso volver a derivar, creo que lo más conveniente es desarrollar esa suma. ¿Sí? Para no tener que derivar un cociente, sino derivar algo más sencillo que es una suma. Porque 2t sobre 2t, ¿cuánto me da? 1. Y 3t cuadrado sobre 2t. ¿Qué pasó? Ahora nos pusimos a jugar ahí. ¿Cómo? 3 medios de t. Más 3 medios de t. Listo. ¿Alguien copió la segunda derivada? Entonces, la segunda derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a t de la primera derivada de y con respecto a x sobre la derivada de x con respecto a t. ¿Listo? Bueno. ¿Y ahora qué hago yo? No, yo les ayudo con el denominador. A la orden. 2t. 3 medios. ¿Por qué? Porque sí, solamente es derivar la primera derivada, ¿cierto? Solamente vamos a derivar esta expresión con respecto a t. ¿Listo? Y ya llegamos. Entonces la segunda derivada es 3 sobre 4t. Bueno. ¿Cuál es la otra pregunta? Exacto. ¿Para qué valores de t? La curva es cóncava hacia arriba. Yo sé que cóncava lleva tilde. Hacia arriba. Cóncava. Entonces, ¿recuerdan lo que dijimos? Es cóncava hacia arriba, ¿así que? ¿Quién? La segunda derivada. Entonces, la curva es cóncava hacia arriba si la segunda derivada de y con respecto a x es mayor que 0. ¿Cuándo la segunda derivada es mayor que 0? Eso es 3 sobre 4t es mayor que 0 cuando t sea más grande que ¿quién? Que 0. ¿Sí o no? 3 es positivo, 4 es positivo, entonces para que 3 sobre 4t sea positivo, obligatoriamente t tiene que ser mayor que 0, positivo. Bueno. Señor, cuéntemelo.
Primera derivada, crecimiento, decaimiento de la función, recta tangente, recta normal también. Nos pueden preguntar por la recta normal. Recuerden que la recta normal y la recta tangente son perpendiculares. Y que la relación entre pendiente, o mejor, entre rectas perpendiculares es que la pendiente, el producto de las pendientes es menos 1. Entonces, si usted conoce la pendiente de la tangente, puede encontrar la pendiente de la normal. Y si conoce la ecuación de la recta tangente, puede encontrar la ecuación de la recta normal. Segunda derivada, concavidad. ¿Listo? Cuando la curva es cóncava hacia arriba, cuando la curva es cóncava hacia abajo. Andrés, ¿estás cacharreando GeoGebra? Sí, pero está medio rara la gráfica, no sé qué es cóncavo, qué no es cóncavo. A ver, ¿la comparte usted o la comparto yo? Ya la envío por el chat. Bueno, ya la envía por el chat. Cóncava hacia arriba es que abre hacia arriba, cóncava hacia abajo es que abre hacia abajo. Cóncava hacia arriba, la parábola y igual a x cuadrado, por ejemplo. Cóncava hacia abajo, la parábola y igual a menos x cuadrado, por ejemplo. A ver la gráfica de Andrés. Otra vez se perdió. ¿Qué hacemos para que ese mouse no se vaya? Ese mouse no. Pero ya no está, yo no lo veo. Y acá tampoco. Sí está allá. ¿Ya llegó? No. Me parece que ya fue enviado. Sí. Lo que no aparece es el mouse, Andrés. El mouse se pierde. Listo. ¿La están viendo en casa? Lo que pasa es que es bastante, ¿qué? Bastante inclinada, ¿no? ¿Sí? ¿Parece un qué? Un chulo, sí. De esos que hace uno cuando está... Sí. No, y todavía. Listo. ¿Qué tendríamos que ver, no? Tendríamos que ver que para los valores de T, eso es como 4, ¿cierto, Andrés? No, menos de 4. 1, 2, 3. Sí, para T igual a... Para, 4. para X mayor que 4, ¿sí? Es positivo. X mayor que 4 y Y mayor que 0. ¿Sí? Y eso se cumple cuando T es mayor que 0. Lo que pasa es que recuerden que ahí lo que está graficando, lo que se está graficando es ¿quién? Lo que se está graficando es la curva Y igual a f de x. Y nosotros encontramos ¿a quién? A t. ¿Sí? Entonces tenemos que revisar qué pasa si t es mayor que 0. Si t es mayor que 0, entonces x efectivamente es mayor que 4. ¿Sí? Aquí está la ecuación, Carol. Si t es mayor que 0, x es mayor que 4. Y si t es mayor que 0, y es mayor que ¿quién? Y es mayor que 0. Entonces, por eso es que la curva es cóncava hacia arriba, bastante empinada, crece muy rápido. ¿Listo? En este intervalo. No sé si están viendo la lupa en la casa. Más t al cubo. Es el cubo crece rápido. ¿Listo? Y si t es menor que 4, perdón, menor que 0, si t es menor que 0, pues x va a ser menor que ¿quién? Que 4, ¿no? Sí, ahí estoy restando. Y en ese caso, si t es menor que 0, entonces y va a ser negativo. Entonces aquí tendríamos estos valores. Igual ahí va a cambiar, ¿no? Porque no sabemos bien quién es. Perdón. Perdón. Es t cuadrado, ¿no? Es x igual
A4 más t cuadrado. ¿Sí? Entonces, no, eso sigue siendo positivo. X sigue siendo positivo, pero y sí es t cuadrado más t al cubo. Entonces, por eso es que y es negativo cuando t es menor que 0. En ese caso, la curva, al cubo, sí. En ese caso, la curva es cóncava hacia abajo. ¿Listo? ¿De acuerdo? Con t menor que ¿quién? Con t menor que 0. Listo. Bueno, señores. Gracias, Andrés. Bueno. Nosotros, en qué tema fue que empezamos el curso? ¿En qué? Ay, no me diga que yo borré. ¿En qué? ¿Integrales para qué? En áreas. Bueno, pues ahí está, mire. ¿Y cómo encontramos el área bajo la curva? ¿Cómo encontrar? ¿Dónde está Gabriela? ¿Se nos voló? ¿No vino? ¿Cómo encontramos el área bajo la curva? Con la integral definida. Entonces, ¿a qué es igual? Uy, eso no se ve. ¿A qué es igual el área bajo la curva? El área bajo la curva de y igual a f de x, f mayúscula de x, si f es mayor o igual a 0, es simplemente la integral entre a y b de f mayúscula con respecto a ¿quién? Con respecto a x. Bueno. La pregunta es, ¿y cómo cambia eso en ecuaciones paramétricas? ¿Quién es f mayúscula? F mayúscula es y. ¿Y quién es y? G de t. Ah, sí, F minúscula, F minúscula. No, creo que aquí me quedó al revés. F de t es X, sí, aquí me quedó al revés. Sí, aquí me quedó al revés. Aquí me quedó al revés porque venimos trabajando, es con X igual a F de t y Y igual a G de t. ¿Listo? Entonces, F mayúscula es ¿quién? Es Y. Entonces reemplazamos a Y por ¿quién? Por G de t. Y el diferencial de X, entonces el diferencial de X va a ser igual a ¿quién? A la derivada de F con respecto a t por el diferencial de t. ¿Listo? Entonces todo me debe quedar en términos, repito, de t. Y t variando entre ¿quién? Entre alfa y beta. ¿No ves? Pero está todo feo. Esa diapositiva. ¿Dónde? No, y por dx. Entonces, otra vez, Carol. El área bajo la curva es la integral entre a y b de la función con respecto a x, que la llamamos f mayúscula, por dx. Al hacer pero recuerde que f mayúscula es ¿quién? Es y. Entonces tengo integral de ab de y por dx. Pero y es g de t. Y el diferencial de x es f' de t por el diferencial de t.
No. Listo, señores. Entonces, ¿qué me piden? Voy. Bueno, entonces encuentra el área de la región acotada por el eje X. La curva X igual a 1 más Euler a la T. Y igual a ¿cuánto? A T menos T cuadrado. Listo. Ok. Ahorita hacemos la gráfica y la pegamos ahí. ¿Qué necesito? El área. Entonces escribamos bien la ecuación del área. El área va a ser igual a la integral entre alfa y beta de Y, pero Y eje de T. Bueno. Escribámosla en términos de Y y X. Entonces, entre A y B, de Y por el diferencial de X. ¿Listo? ¿Quién es Y? Y es T menos T cuadrado. Y de X, entonces tengo que tomar a X y derivarlo con respecto a X al lado izquierdo y a T al lado derecho. Es Euler a la T por dt. Entonces me queda aquí Euler a la T por dt. ¿Listo? ¿Y los límites de integración? ¿Quién es alfa y quién es beta? ¿Listo? Entonces recuerden que la curva está acotada con el eje X. Y el eje X es la recta Y igual a ¿quién? A 0. ¿Sí? Entonces vamos a tomar, para encontrar los puntos como varía T, vamos a hacer Y igual a 0. Entonces me queda T menos T cuadrado igual a 0. Repito, estos son los alfa y beta de la integral. ¿Quiénes son? Entonces igualamos con el eje X, que es la recta Y igual a 0. Reemplazamos a Y y nos dejamos llevar por la mano. Entonces aquí podemos factorizar a T, perdón, y nos queda T factor de 1 menos T igual a 0. Entonces de aquí T vale 0 o 1 menos T vale 0. Eso quiere decir que T vale 1. Este es alfa y este es beta. Revisen. Porque la curva está acotada con el eje X. ¿Listo? La parte inferior está acotado, está encerrado o lo delimita mejor
el eje X. Y el eje X tiene ecuación y igual a 0. X igual a 0. Y entonces aquí ya me cambia, ¿no? Saray. Porque esto es el área bajo la curva. Y acotada con el eje X. Si es con el eje Y, ya el cuento es diferente y la integral también cambia. Bueno. Entonces alfa vale 0 y beta vale 1. Y ahí pues ya resuelven esa integral. ¿Listo? Esa integral se resuelve ¿por qué método? No, por partes, y pueden tabular porque tienen un polinomio por una exponencial y sale más rápido. ¿Listo? A ver, desenvolven el cuaderno. Segundo parcial, técnicas de integración. Uy. Integración por tabulación. A ver si me acuerdo. T cuadrado menos T. T cuadrado menos T. T menos T cuadrado. Listo, T menos T cuadrado. Y la otra es porque es la derivada. Listo. Euler a la T. Derivamos hasta encontrar el 0. Derivamos el polinomio hasta que la derivada sea 0. Entonces aquí me queda 1 menos 2t menos 2, 0. Y al frente vamos integrando. Lo bueno es que es Euler a la T, entonces la integral es ella misma. Y hacemos aquí más, menos, más. O sea que la integral entre 0 y 1 de t menos t cuadrado por Euler a la T por dt es igual a t menos t cuadrado Euler a la T menos 1 menos 2t por Euler a la T, más por menos me da menos, 2 Euler a la T, y todo esto lo evaluamos entre 0 y 1. ¿Cuánto nos dio? Y nos asustamos y nos llega a dar negativo. Porque estamos calculando ¿qué? Áreas.
Bueno, el primer término da 0, ¿no? Tanto cuando lo evaluamos en 1 como cuando lo evaluamos en 0. Aquí nos queda 0. Menos. Esto es 1 menos 2 menos 1. ¿Sí? Por menos más 1, pero multiplicado por Euler a la 1. Euler. Menos 2 Euler. Eso es evaluado en 1. Menos, en 0 ya lo dije, el primer término se va. Menos 1. 2t me da 0. Me queda el 1 y Euler a la 0 es 1. Menos 2. ¿Cuánto me da eso? Me da menos Euler. ¿Seguro? Pero me está dando menos Euler más 3. Y Euler es menor que 3. Sí. Porque esto es menos 3. Por este menos, más 3. Da chiquita, pero da positiva. ¿Sí? Unidades cuadradas. Bueno. Nos falta la gráfica. Falta la gráfica. Bueno, nos falta la gráfica. Sí, ya la podemos cerrar. ¿Curva qué? Curva. Ay, sí, nos dio lo mismo. 3 menos E. Vamos bien. Curva. 1 más Euler a la T. 1 más Euler a la T. La otra es... T menos T cuadrado. Gracias, Andrés. Parámetro T. Y pues aquí ya tenemos los límites de integración. Son cuando T varía de dónde a dónde. De 0 a 1. Entonces el valor inicial del parámetro es 0. Y el valor final del parámetro es 1. Uy, sí, mírenla. Chirriquitica. Listo. Recuerden que está acotada por el eje X, entonces es este pedacito. Ay, ¿qué pasó? No, se dañó. Es que como se devolvió. Esa no es, me estoy devolviendo. Ay. Ay.
Todo iba tan bien. Otra vez. Curva. ¿Curva qué? 1 más Euler a la T. T menos T cuadrado. Parámetro T. Valor inicial 0. Valor final 1. Listo. Esta es la región. Ahora que me vuelvo a dañar. Listo. Esta es la región. Y el área es pequeñitica. ¿Cero qué aproximadamente? ¿0.28? Aproximadamente. Listo, señores. Bueno. Voy a dejar tarea. Sí. O bueno, entonces sigamos y terminamos estas dos. Nos quedan 2 diapositivas. Longitud de arco. Entonces, si nosotros tenemos una curva que está descrita mediante las ecuaciones paramétricas x igual a f de t y y igual a g de t, con t entre alfa y beta, la longitud, por supuesto, f' y g' tienen que ser continuas, deben existir y ser continuas en el intervalo de alfa beta. Entonces, la longitud de la curva es la integral entre alfa y beta de ¿quién? De la raíz cuadrada de la derivada de x con respecto a t al cuadrado, más la derivada de y con respecto a t al cuadrado por el diferencial de t. Bueno, vamos a dejar planteadas las integrales y ustedes las evalúan. ¿Listo? Entonces, y dejamos de una vez terminadas esta diapositiva. ¿Y mañana qué es lo que vamos a ver, Pedro? Ordenadas polares, sí señor. Entonces, la longitud de la curva es igual a ¿quién? A la integral sobre el intervalo donde varía el parámetro. Entonces, en este caso, para el primer ejemplo, el parámetro varía entre 0 y 1. Entonces, la longitud de la curva es la integral entre 0 y 1 de la raíz cuadrada de ¿quién? De la derivada de x con respecto a t. ¿Cuál es la derivada de x con respecto a t? 6t, pero elevado al cuadrado, más la derivada de y con respecto a t. 6t al cuadrado, sí señor. Pero 6t al cuadrado. Pero elevado al cuadrado. O sea, 36t a la 4. ¿Cierto? Por el diferencial de t. Entonces ya simplemente es desarrollar esa integral. Es el parámetro. Es cómo varía el parámetro. ¿Sí? El intervalo de integración, sí. Y en el segundo caso, entonces el parámetro está variando entre 0 y 2. Entonces los límites de la integral son de 0 a 2. Y nos queda raíz cuadrada de ¿quién? De la derivada de x con respecto a t. Entonces, ¿cuál es la derivada de x con respecto a t? Aquí sí tenemos que trabajar un poquito más porque x es un cociente. Entonces, derivada de x con respecto a t es la derivada del numerador, que es 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador
por la derivada del denominador, que también es 1, sobre el denominador al cuadrado. Derivada del cociente es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces nos queda 1 sobre 1 más t al cuadrado más la derivada de y. ¿Cuál es la derivada de y? La derivada de y es la derivada del logaritmo natural de 1 más t. Eso es entonces 1 sobre 1 más t todo al cuadrado por dt. ¿Listo? Y evaluamos esas integrales. ¿Sí ve? Ya están cansados, pero en lugar de leerlas, quieren terminarlas hoy, pues terminémoslas. Carol. ¿Una raíz qué? Con la suma no. La raíz se puede distribuir si tiene un producto o tiene un cociente. Entonces en la primera desarrolle esos cuadrados. Entonces le queda 36t cuadrado más 36t a la 4. Mire a ver qué puede factorizar y ya cuando tenga el producto reparte las raíces. En la segunda le queda 1 sobre 1 más t a la 4 más 1 sobre 1 más t al cuadrado. Desarrolle la suma y ya cuando tenga el cociente simplificado, ¿sí? Se reparte la raíz al numerador y al denominador. Ahí, así como las tiene, no puede hacer nada por culpa de la suma. Bueno, esas las terminan las integrales. En el caso del área superficial, ¿sí? ¿Cuál era el área superficial? Yo no me acuerdo cuál era el área superficial. ¿Cuál es el área superficial? Cuando se rota el sólido de revolución, el área que está afuera. Exacto. Cuando se rota una curva que se forma el sólido de revolución, una curva o una región plana, entonces es el área exterior, sí señor. Entonces, ¿a qué es igual el área de superficie? El área de superficie es igual a la integral entre A y B de 2pi por y por la longitud de curva, ¿cierto? En este caso, la longitud de curva, ¿quién es? Es la raíz cuadrada de x de t al cuadrado más de y de t al cuadrado por el diferencial de t. ¿Y y quién es? Y pues es la función parametrizada, ¿cierto? G de t, creo que la estábamos llamando el día de hoy. Y cambiamos los límites de integración para, como todo me va a quedar en términos de t, entonces ya no me interesa saber si alfa y beta están en x o están en y, sino me interesa que alfa y beta sean los límites de ¿quién? Del parámetro t. ¿Listo? Entonces, dejemos organizado estas integrales.
el área de superficie para la primera región, o para la primera superficie mejor, es igual a la integral entre quién y quién. Los límites me los están dando. Entre 0 y 1. ¿De quién? De 2pi por y. ¿Cuánto vale y? T cuadrado por la raíz cuadrada de la derivada de x con respecto a t, que es 3t cuadrado, pero todo elevado al cuadrado, sí señor, más la derivada de y con respecto a t, 2t, pero elevada al cuadrado, por el diferencial de t. ¿Listo? Y la segunda área, entonces es igual a ¿quién? A la integral. Aquí yo ya no estoy trabajando con el tilde, estoy trabajando con el stiguard, por eso la notación me cambió. Ya no la llamo ADS, sino S, pero es la misma ADS, área superficial. Es integral entre 0 y pi medios. ¿De quién? De 2pi por y. ¿Quién es y? A seno al cubo de teta. Por la longitud de la curva. ¿Cuál es la longitud de la curva? Es la raíz cuadrada de la derivada de x con respecto a t. Bueno, aquí no es t, es teta. Sería 3a coseno cuadrado de teta por la interna, que es la derivada del coseno, o sea, menos seno de teta. Y todo al cuadrado. Más la derivada de y con respecto a teta, que es 3a seno cuadrado de teta por la derivada del seno, que es coseno de teta, todo al cuadrado por el diferencial de teta. ¿Qué pasó? Ahí. Ahí está teta. ¿Listo? Bueno. Listo. Ok. ¿Qué pasa con las coordenadas polares? Las coordenadas polares son cierta parametrización de puntos en el plano cartesiano. ¿Listo? Nos vamos a mover ahora, no de manera horizontal y vertical, sino nos vamos a mover de acuerdo a un ángulo y a un radio. Entonces, es también formas de parametrizar curvas ¿en dónde? En el plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver mañana. O sea, seguimos hablando de ¿quién? De ecuaciones paramétricas, pero unas ecuaciones especiales que se llaman coordenadas polares. ¿Listo? Bueno, señores. Andrés, nos vemos mañana. Profe, pues usted había dicho en la clase pasada que el miércoles había taller, ¿cierto? Sí, ¿no va a venir? No, pues como creo que me queda más cómodo en la casa por lo del computador y todo eso. Listo, bueno, señor. Entonces nos vemos la semana entrante. De lo que, sí, porque son 3 horas, entonces la última hora la dedicamos para taller. ¿Listo? Para ejercicios. Bueno, señores, nos vemos entonces la próxima clase mañana. Los que, igual con todos, así sea de manera remota o de manera presencial, nos vemos mañana. Buena noche para todos. Hasta mañana en casa. Hasta Chao. mañana. Hasta luego, profesora. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, Pedro, que estés bien. Chao, profe.